Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Hilario, soy productor y técnico en grabación y mezcla de La Puerta Estudio, aquí en Huancayo. Me dedico a esto ya hace unos años y estamos trabajando actualmente con muchas bandas y propuestas artísticas musicales de la ciudad. Creas que me olvidé de esa noche de enero, mientras nosotros derrochamos en tu amor. Enseñará todo lo que sé, no hay nada más. Mira cómo queda la ciudad. Eres locura absoluta. me gusta la canción que bailo cuando me hablas. En casa desde muy pequeño había mucha música. Yo soy de la época de los cassettes, de escuchar música en cassette en ese tipo de formato con equipos rectangulares de música. Básicamente dos cosas, había mucho acercamiento al rock porque había cassettes en casas de los Datsun de acá de Huancayo, que era muy fanático, cassettes de los Beatles, de los Eagles. Otra parte había mucha música en cuestión de lo que era baladas, Camilo Sexto, Leodán, Carlito Ortega. Cuando iba creciendo también se acoplaba a eso mucha música de la radio, pop noventero, que era en ese tiempo Franco De Vita, los primeros discos de Ricky Martin, el primer disco de Enrique Iglesias, cosas como que un cachito más actuales, ¿no? En ese sentido. Ya en el colegio, en la secundaria, aprendí a tocar un instrumento junto con mi hermano, con Edu, que trabajamos aquí también en el estudio, y nos decantamos por el rock peruano, que tuvo un gran surgimiento por ahí en los 2000, 2002, 2003. Mucho Lívido, los primeros discos, los 3 primeros discos, Mar de Copas, música subte también, le entramos al punk, aquella época, con todo lo que era Narcosis, Dale Vuelta, Diazepam, bandas que eran jóvenes y que empezábamos a escuchar también con mi hermano y que nos motivaban a hacer música, ¿no? Yo no terminé estudiando una carrera musical, yo estudié literatura, que me ayudó mucho ahorita justo en la etapa en la que también trabajo con letristas, trabajo con escritores de canciones, y a la par pude llevar también una bonita experiencia siendo profesor de música. Es ahí cuando vuelvo otra vez a la música de manera mucho más seria. Y me quedo enseñando música unos 5 o 6 años aproximadamente, donde pude aplicar todo el concepto teórico musical, aprenderlo, trabajarlo muy bien, aprender el lenguaje musical de las partituras, desde la escritura de las notaciones italianas para cómo describir los procesos musicales y trabajarlos y ponerlos en práctica en presentaciones con los chicos del colegio en ese entonces, ¿no? Que teníamos una actividad musical muy fuerte, por decirlo así. Por otra parte, hace unos cuantos años me fui a Lima a estudiar sonido, que es la otra parte, la parte más técnica de la música, conocer los procesos de mezcla, masterización, microfonía, acondicionamiento acústico, este tipo de cosas que las aplicamos dentro del estudio junto con Edu para crear el ambiente lo más similar a un lugar de recepción musical, de grabación. Entonces pude juntar esos dos mundos de la aplicación teórica musical netamente y la aplicación del audio, algo mucho más técnico de manejo de equipos, controladores MIDI, interfaces, cableado, monitoreo y todo lo demás, ¿no? Entonces a partir del 2018 abrimos La Puerta Estudio ya al público, o sea, ya abierta totalmente al público que quería venir. La trabajamos antes como un home studio muy personal, muy chiquito. Pero el 2018 abrimos a la gente en general y trabajamos ya con varios artistas que fueron muy definidos o muy decisivos para lo que somos ahorita, ¿no? Sacamos el split del 2018 con Animal Song, Lishar y La Paranoia, creo que también estaba obviamente Estación Avisal, los chicos de Famous Criminal. Y hoy en día ya trabajamos con alrededor de 10 bandas, tanto sus discos como sus proyectos, más de 5 artistas solistas que también están con formato en EP o de discos. Trabajamos proyectos musicales, proyectos de grabación de audio, programas culturales, temporadas de música como Encuentro Taipá, muchas cosas en realidad con todo lo que tenga que ver con la música. Y este 2021, bueno, a pesar de la pandemia pudimos volver a reabrir en gran porcentaje la mayoría de nuestros servicios, como grabación, mezcla, preproducción, la sala de ensayo que está muy activa durante los fines de semana y en semana también, y ahora con nuestra web, ¿no? Con lapuertaestudio.com, donde tenemos una nueva sección tienda para que compren Audio Pro. Ahorita estamos en eso y trabajando a full con la música de la escena.
lo primero que se me parece anecdótico no es necesariamente con una banda, con un proyecto, es que mi percepción de la música cambió radicalmente, o sea, sobre lo que yo creía que debía hacer y lo que termino haciendo ahorita, ¿no? Los prejuicios muchas veces de no querer armar ciertos géneros o de no querer meterme a ciertas cosas en preproducción, y que hoy en día hago y disfruto muchísimo, ¿no? Como términos muy claros, yo vengo de una escuela muy rock, muy de guitarras eléctricas, muy de pedales, muy de música incluso un poco desprolija en cuestión de cantar y todo eso. O sea, yo en la adolescencia sentía que eso era la música, que la música debe ser muy descarnada, muy romántica. Y hoy en día que estamos haciendo esta entrevista estoy terminando un trap, de armar un trap, y me gusta mucho esa parte. No me parece en lo absoluto un retroceso, ni mucho menos un tabú, porque trabajo tanto con artistas de hard rock, grabamos cosas muy fuertes con guitarras muy cargadas, y ahorita estoy entrando mucho más a géneros de todo tipo en realidad, ¿no? Trabajar, abrir el espectro a las herramientas que lleguen y que las cuales me mantengan muy activo, porque una cosa es que hagas música cada vez que estás inspirado, cada vez que te sientes triste y solo, y otra cosa es que lo hagas 24/7, todos los meses del año, sin parar, tal vez 1 o 2 días a la semana. Pero en el caso de La Puerta Estudio es como trabajar esto todos los días, y estar en lo mismo todo el tiempo con los mismos géneros llega a aburrir, llega a cansar, y eso me parece muy anecdótico, que hoy en día busco muchas más herramientas de lugares donde no me imaginaba sacarlas, y las aplico en diferentes proyectos, y los usuarios encantados. O sea, he puesto efectos de trap, de reggaetón, de cumbia en algunos rocks para que funcione un poco más, y no les digo obviamente, y les gusta, les termina gustando, y yo, chito, ese arreglo que te gustó es muy del trap 2020, 2019, pero no les digo, ¿no? Entonces ellos felices, ¿no? Mientras no sepan de dónde viene y les guste, todo bacán. Es lo más gracioso que ahorita me suele pasar. La producción musical trabaja como un proceso general. Básicamente es el proceso por el cual tomas una idea musical, cualquier idea musical que se te presente, y la transformas mediante las herramientas que tú tengas, ya sean herramientas intelectuales o herramientas en software o en hardware, y las vuelves un producto que cumple estándares de calidad. O sea, básicamente esa es la producción musical. Tomar ideas nada más, puede ser incluso una voz o una letra en un papel, y convertirla en un producto final que cumple un estándar, que sea totalmente distribuible y que transmita sobre todo la idea original del artista. No es que vamos a agarrar una idea y, como algunos todavía lo suelen pensar, es que el productor va a agarrar tu canción y la va a destrozar en pedacitos y le va a cambiar la letra y le va a cambiar todo y te va a devolver una música reggaetón latino. No funciona así. El productor trabaja con el artista, le pide muy bien que le explique qué cosa es lo que él quiere, utiliza sus herramientas, todo lo que él sabe, todo lo que él conoce, y trabaja junto al artista un producto final que cumple con los requerimientos actuales. O sea, también hay que ser muy concreto. Hay gente que arregla música, sí, pero tú escuchas el producto final y no suena música actual. Eso no es que sea malo, pero si tú quieres vivir de la música, quieres rentabilizar tu proyecto, quieres por lo menos recuperar las inversiones o vivir netamente de este proceso, tienes que adaptarte a las circunstancias que hay. Es lo que decía hace un rato, quitarle lo romántico a la música. Eso no significa que te vuelvas un producto comercializable y solamente hagas lo que está de moda, nada que ver, pero es sí trabajar muy duro para saber cómo acomodar a los requerimientos actuales de las personas tu música. Y eso es lo que muy pocos entienden. Muy pocos quieren cambiar su concepto original porque piensan que están descubriendo el mar, ¿no? Y nada que ver. En realidad hay muchas herramientas que podrían ayudar a muchos proyectos, pero a veces la gente se cierra o siente que nadie debe tocar ya sus canciones, y ahí es donde uno mismo le pone un techo a su alcance. Entonces ahí entra la producción musical para romper ese techo y explorar todo lo que pueda llevar a tu canción, a tu tema, a un mejor lugar, ¿no? A un mejor puerto, y que con la constancia obviamente puedas vivir de ese proyecto, ¿no? Diversificar, porque esa es la finalidad de ser músico, vivir de la música, ¿no? Que yo considero que es muy importante tener un productor al costado trabajando contigo, al menos en el proceso de que vas a grabar, ¿no? O sea, cuando ya tienes toda
tus canciones, tu proceso es tal vez muy interior, muy de ti y de tu guitarra, de tu piano, al escribir las canciones. Pero un momento en que ya las quieres llevar, necesitas a alguien más que trabaje contigo. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la música es muy diferente, o al menos no es completamente intuitivo cuando vas al lenguaje del audio. ¿A qué me refiero? No porque toques muy bien la guitarra significa que vas a grabar muy bien la guitarra. No porque hagas muy buenas canciones significa que tu voz en la grabación va a sonar muy bien. No puedes saltarte ese paso de tus canciones a poner un micrófono y contratar todo un estudio y grabar todo lo que tú sientes que está correcto. Necesitas una guía que te ayude a eso. Es como que me digas que tienes una idea de tu casa y contratas a dos obreros y les das los materiales y ya que ellos armen la idea de tu casa. En realidad necesitas planos, necesitas gestión, necesitas saber cómo, una segunda opinión de cómo van a ir las cosas. Para eso funciona un productor musical, para guiarte dentro de lo que tú piensas, buscar un balance dentro de todo lo que tenga que haber para que encuentres un producto muy muy bueno al final, ¿no? Por ejemplo, el productor también lo puedes imaginar como alguien que habla tu lenguaje musical, pero también habla el lenguaje tecnológico del audio. O sea, él puede ponerte los efectos que tú quieres, cambiar tu voz, meter arreglos, no sé, de violines, de saxos, de todo lo que tú quieras, que tal vez tú como músico no lo tienes a la mano. Entonces, estudiar música no significa que sepas todo el proceso de grabar. Y grabar música no significa que sepas ejecutar un instrumento al 100%. El productor es ese mediador, es ese puente entre tu mundo de las ideas, tu mundo de lo hermoso de la transmisión de la música con el mundo tecnológico, con el mundo del audio, con el mundo de la industria musical. Entonces, si tú no tienes ese puente, es como que te estés lanzando al aire y no sabes si vas a caer bien parado, ¿no? Entonces, no hay proyecto musical serio, completamente serio, que no se produzca, que no trabaje con un productor. A veces es alguien del mismo proyecto, pero muchas veces buscan a otra persona que les oriente básicamente en todo lo que es este mundo, todo lo que es el manejo de públicos también con respecto al alcance que tienes, el manejo de presupuestos para saber cómo hacer mucho más eficiente el dinero que tienes. Todos esos detalles los trabaja un productor musical y yo sí recomiendo que si quieres un proyecto muy serio, que ya vas a entrar a un mercado de distribución, de consumo, busques un productor musical con el cual trabajar, ¿no? Con el que te sientas cómodo. Básicamente se trabaja de muchas maneras. En realidad puede una persona venir incluso con un tema ya finalizado, o sea, con un tema ya incluso en una maqueta, y tú solamente tienes que dar algunos detalles, algunos retoques y ya entrar a grabar. Como puede venir alguien solamente con letra y no sabe tocar ningún instrumento y tú tienes que implementar todo. Pero sí sigue un proceso un poco más ordenado, por decirlo así, ¿no? El primer contacto es trabajar cuando el artista contacta al productor y le muestra qué es lo que tiene. Puede ser una banda, puede ser un solista, puede ser alguien que hace música instrumental, no hay ningún problema. El artista le muestra un demo, una maqueta muy básica al productor, en la mayoría de los casos, que puede ser grabada con el celular, y el productor agenda justamente reuniones a partir de eso, ¿no? Si el productor ve que tiene las herramientas para ayudar a ese proceso, le explica al artista en el siguiente paso en una reunión de todo lo que se puede lograr con su música. Entonces, el artista en esta segunda reunión, o en esta primera reunión, delimita cuán importante va a ser el productor y cuánta carga de responsabilidad va a tener este productor en su proyecto. Tú puedes decidir si el productor puede entrar, modificar letra, estructura, acordes, incluso el género. O tú también delimitas si el productor puede solamente estar como un supervisor. El cliente, en este caso que es el artista, define hasta dónde el productor se va a involucrar. Una vez que has definido muy bien hasta dónde va, se trabaja con los presupuestos. ¿Cuánto tienes para invertir? ¿Cuánto tienes para sacar? ¿Y qué se puede entregar a partir de ese presupuesto que tú tienes? Ahí sí es variadísimo, ¿no? Hay productores que pueden trabajar de una manera un poco más cara porque necesitan alquilar estudios, necesitan alquilar microfonía y todo lo demás. Y hay productores que ya lo tienen todo en un home studio o que ya lo pueden trabajar, cosa que varían sus costos, ¿no? Ahí no podríamos poner un estándar de precio, pero ajustan el presupuesto final para que el productor pueda ejecutar ya sea un single, ya sea un EP, ya sea un álbum. Una vez que han terminado eso, el siguiente paso es trabajar todo el proceso ya de preproducción, que se le llama, ¿no? Manos a la obra, cada quien a su instrumento. Si es una banda, con los ensayos, empezar a cuadrar, empezar a grabar las primeras maquetas con unos cuantos micrófonos, empezar a poner todas las ideas en el DAW. Esto es obvio que
aquí hay que eficientizar los procesos, ¿no? Por ejemplo, si tu canción va a tener saxofones, va a tener muchos vientos, va a tener violines, pues traer a los violinistas, a los saxofonistas, a todos los músicos desde el comienzo, pues sí te saldría muy caro. Para esto existen lenguajes que te permiten ahorrar ese proceso, como los teclados MIDI, ¿no? Que pueden emular a cualquier instrumento que exista y lo pueden hacer, y el mismo productor puede escribir los arreglos junto con el artista, y ahí van viendo y van construyendo lo que va a ser la maqueta. Una vez que el artista y el productor han conseguido una maqueta que cumpla con todo lo que el artista quiere, y el productor ve que cumple los estándares actuales de la música, que tiene un mercado, que puede ser distribuible, que suena muy bien en cuestión de propuesta musical, se termina la maqueta de preproducción. Ese es el producto que te da el productor musical, ¿no? Valga la redundancia. Una vez que el productor musical te entrega tu maqueta de preproducción, es como decirte: aquí está tu borrador, aquí está tu plano, esto lo vamos a llevar ahora en alta calidad, ¿no? Y recién empieza el proceso de grabación, recién ahí, ¿eh? Se dan cuenta que es una etapa muy grande que tal vez el artista se quiere saltar a veces, ¿no? Que hace su canción en su casa, en su cuarto, y de frente quiere saltarse el proceso de grabación. En realidad se está omitiendo todo el proceso de pensar el tema, de trabajarlo bien. Una vez que el productor te entrega la maqueta de pre, ya tienes los planos para poder entrar al estudio, ya sea el estudio del productor o ya sea otro estudio en el que contraten, alquilen de acuerdo al presupuesto. Van a ese estudio con el técnico de sonido, con el ingeniero de grabación, le enseñan esas maquetas y el ingeniero ya sabe cómo microfonear, qué amplificadores usar, qué micrófono usar, porque ya le estás dando un plano de tu canción. Si tú vas con tu tema de frente al estudio de grabación y no sabes ni si lo vas a grabar con una guitarra electroacústica, una guitarra eléctrica, una guitarra, no sé, una Paul Reed Smith o una Fender, como que ya el mismo técnico no tiene por qué asesorarte en eso, porque él solamente te va a grabar. Entonces, si tú caes con tu productor, con tu maqueta de pre, ya se hacen una idea muy general, y si el productor, que también puede ser técnico, puede grabarte, lo puede hacer mucho mejor, porque es el que conoce ya el siguiente proceso. Una vez que han seleccionado toda la parte de la grabación, se consiguen a los músicos. Es una banda, toda la banda obviamente practica muchísimo para que el tiempo de grabación sea el mínimo, sea el más corto, porque mientras más tiempo demores grabando, sale con menor calidad, mientras más te demores. Una vez que tienes todas las tomas fijas, que todo lo que está en la maqueta se ha vuelto a grabar en alta calidad, con los mejores micrófonos, con la mejor ambiente, con la mejor acústica, se pasa al proceso de edición, que es cortar, elegir las tomas que son mejores. Pasas al proceso de mezcla, que es el técnico o el ingeniero de mezcla, se sienta con sus monitores y empieza a mezclar tu tema, ¿no? Como las tomas son muy buenas, como ya hay un plano de la canción, como ya hay una maqueta, es mucho más sencillo para el ingeniero de mezcla saber qué sonido quieres, y lo aplica ya en su programa con mucho más detalle y con mucho más cuidado. Una vez te entregan las mezclas, están las correcciones, y por último pasa el proceso de masterización, ¿no? Donde envías tu tema, la mezcla que ya está sonando muy bien, se envía a un proceso de masterización. Básicamente un ingeniero de mastering lo que hace es coger tu tema, verlo en un plano general, ya no por pistas uno por uno, sino ver una pista estéreo nada más, que ya está finalizada, le da los últimos detalles, tal vez ampliación estéreo, tal vez darle un poquito más de claridad, cositas muy pequeñitas, retoques, como si pudiéramos decir un Photoshop de audio, algo muy quirúrgico, muy exacto, le da la amplitud estéreo, le sube el volumen general y te entrega el tema ya completamente listo para la distribución en plataformas y redes. Un tema que suena bien en cualquier equipo que tú lo pongas. Puede sonar en un celular o puede ser en un equipo 5.1, suena excelentemente bien, ¿no? Durante todo ese proceso te va a acompañar tu productor. Desde el inicio, desde la idea de tu maqueta hasta trabajar y conocer al ingeniero de mastering, y juntos te van a entregar ya tu tema completamente terminado. Ahí termina el trabajo del productor, cuando te entrega el máster, esa pista WAV en formato WAV que puedes distribuir en Spotify, Deezer, iTunes, en YouTube, en donde tú quieras, que cumple todo. Entonces ese básicamente es el camino para generar una grabación desde cero hasta la entrega de un producto masterizado, ¿no? Es muy variado en realidad. O sea, si hablamos de Huancayo, hablamos de la región, o hablamos del valle en general de Junín, hay procesos musicales, hay
hay productos musicales que ya tienen un estándar. No estoy hablando netamente de la música independiente, como le llamamos, o a la que yo me dedico. También está involucrado aquí el folclore, la música latinoamericana, la música tropical, que también tiene variantes acá en el mismo Junín. Entonces cada uno maneja un nivel de avance. Yo creo que hay industrias que ya están muy consolidadas, bastante bien hechas, como por ejemplo la música latinoamericana. La gente que trabaja los procesos ya tiene mucho tiempo haciendo esto, o sea, no es que sea un mercado joven en ese sentido. En el folclore ni qué decir, ellos, ese trabajo de producción que explicábamos, ellos tienen otros pasos, a veces los acortan, a veces los alargan. En ese sentido llevamos procesos diferentes, pero ya hay una industria, o sea, los latinoamericanos viven de su música hace mucho tiempo. Ni qué decir del folclore, o sea, el folclore es una de las islas que todavía existen que viven de distribución musical física. Por ejemplo, ellos aún venden discos, venden DVDs, venden videos en formatos físicos y son generados y dan una rentabilidad todavía. Entonces es un proceso muy mágico lo que pasa con el folclore. Con respecto a nuestra industria, bueno, a la que yo me dedico, que es de música independiente, vaya desde rock, indie, folk, alternativo, jazz, incluso géneros urbanos, que también hay productores que se dedican a eso en Huancayo. Siento que es una industria naciente. Siento que los procesos con los que se trabajaba la música han cambiado mucho, que hoy en día hay más apertura, hay más alcance, hay más estudios también que pueden trabajar en ese sentido, con artistas más comprometidos también. O sea, para mí es innegable que el artista o el músico que hoy día esté invirtiendo en estudios, en productores y todo lo demás, la tiene mucho más clara que el músico de hace 10 años, que también por desconocimiento, y eso lo entiendo muy bien, no ejecutaba de la mejor manera su música, ¿no? Entonces, como el artista ya tomó conciencia de cuáles son los procesos para que su música cumpla con su público, creció la industria, ¿no? A partir de eso empezamos a avanzar muy bien, y hoy en día podemos hablar de si en el 2015 había al año 4 discos de bandas, hoy día podemos hablar que por lo menos hay 2 EPs de bandas cada mes o cada 2 meses, y singles salen por lo menos unos 8, 9 o 10 singles al mes en Huancayo, que no llega obviamente a los estándares de ciudades mucho más competitivas en el campo musical, pero de pasar de 0 a 10 mensuales creo que es bastante mejor. Y la proyección con respecto a la música en Huancayo ha crecido mucho, ¿no? Sobre todo con términos de difusión. Ahorita ya no estamos hablando mucho de la radio, o sea, también valgan verdades, para la escena independiente la transmisión en radio no le preocupa mucho, o sea, en realidad no es como que quieran alcanzar la radio como si lo buscaría a través de la cumbia o la salsa, ¿no? En la música independiente sabemos que no hay tribuna en eso, entonces se especializan más en su difusión en espacios y nichos muy específicos donde sí hay recepción. O sea, ya podemos hablar de música de Huancayo que se escucha en otros países, que se consume en otras ciudades, que tienen un público mucho más duro, mucho más fiel en otros lugares que no conocemos, y tampoco tienen por qué hacerle bombos y platillos a eso. Con tal de que su música esté distribuyéndose, comercializándose, el artista está feliz, ¿no? En sentido a eso hay un crecimiento muy grande, siento que es incluso exponencial, y que los siguientes años va a haber mucho más, porque hay mucha más gente que a partir de este primer germen de la música en la ciudad está ya invirtiendo en su educación musical. Entonces eso es innegable, que va a haber mucho más producto en los siguientes años, ¿no? Que desde mi visión de productor sean constantes en lo que han decidido hacer. No importa si era escribiendo canciones o solo haciendo arreglos o solo haciendo singles. Yo creo que lo mágico aquí es ser muy constante, porque la constancia vence al talento natural, ¿no? La disciplina vence a cualquier forma de talento nato que alguien pueda haber nacido con eso, ¿no? En eso soy muy consciente. Tal vez yo no soy el mejor ejecutor de un piano, de una guitarra o de una batería como tal, pero la constancia en trabajar todos los días con nueva música sí me da herramientas nuevas todo el tiempo, y puedo descubrir cosas que tal vez otros no pueden notarlo a primera vista, ¿no? Eso admiro mucho, que la gente sea muy constante, porque ahí aparecen los conocimientos fundamentales para la carrera musical. Bueno, a partir de la crisis que empezó con la pandemia, ya había una crisis en realidad, o sea, era una crisis muy interna, que se arrastra desde hace mucho tiempo con respecto a la música en el Perú, que hay algunos que saben salir de eso o que diversifican su proyecto para eso, pero la gran mayoría sigue cayendo en el mismo error, porque es una piedra grandota, y creo que la mayoría de solistas, grupos y bandas de cualquier género han caído en ese lugar, ¿no? Lo primero es que no hay una organización. O
O sea, no hay una entidad que organice a los artistas. No estoy hablando ni de Abdaik ni de Copy, porque Abdaik es una asociación, o sea, ahí tú vas a inscribirte y para todo lo que sea generar regalías o mantener controlada la difusión de tu música o la radiodifusión de tu música está excelente, ¿no? Si quieres te puedes inscribir, si no quieres es libre. El Estado ni los propios artistas en general, hasta antes de la pandemia, habían visto actitudes fuertes a querer organizar el sector musical, porque es muy variado. Estamos hablando ahorita de que el sector musical es muy similar a cómo quieres organizar a los ambulantes, por ponerlo de un sentido. Uno, no sabes cuántos hay, no sabes a qué se dedican todos, no sabes cuántos músicos hay, aproximadamente cuántos músicos hay por ciudad, por región, músicos activos, profesionales que tocan covers o que tocan canciones propias, que rentabilizan su música. O sea, no hay un registro de actores musicales. En ese momento apareció la pandemia y se puso peor, porque si había por ahí alguna ayuda que alguien quisiera brindar, como lo hizo el gobierno, aunque de una manera tal vez muy desorganizada o un poco turbia por ahí por las financiaciones, no había un registro en el que nosotros podamos decir, sí, mira, hay tantos productores musicales, hay tantos estudios de grabación, hay tantos músicos de la calle, hay tantos músicos de folclore. No había. Entonces, el primer punto fundamental que salió de esta pandemia fue que estábamos desorganizados por todo lado. Todos los actores de la escena musical en general no estábamos organizados, ¿no? O sea, no teníamos ni una asociación, ni teníamos un sindicato, mucho menos, ¿no? Que pudiera luchar por los derechos. Es por eso que se repartió al que apareció para el ministerio y todo lo demás. Entonces, creo que ese es el primer problema que hay, que es la organización. Y creo que podrían hacer de las mismas formas o de los mismos líderes musicales el buscar organizarse, el buscar enfocarse, ¿no? Sin tener que ver necesariamente el costo de lucro. Eso es un proyecto un poquito ya mucho más fuerte, pero sí resaltó en esta pandemia, ¿no? La desorganización. Hubo intentos, por ejemplo, de la PEN de querer hacer un registro de los actores musicales durante la pandemia, pero es obvio que no todos se inscribieron y era todo por internet, y hay muchos músicos rurales que no tenían acceso al internet, ni mucho menos a conocer a la PEM, ¿no? Que es una organización que creo que recién está empezando a funcionar. Creo que ese es el primer problema, la falta de organización interna entre los músicos para diversificar nuestros proyectos, incluso para capacitarnos. Creo que todos los esfuerzos son como que aislados entre diversas plataformas, y sí considero que sería muy bonito intentar integrar a todos los proyectos X de las personas que quieran vivir profesionalmente la música, ¿no? Hay un desconocimiento de los procesos de producción musical, que es justamente lo que estábamos hablando. No forma parte del vocabulario común del artista saber cómo se va a trabajar una canción, un tema, un disco. No hay una información generalizada para que alguien sepa cómo tiene que hacer. O sea, al estudio llegan a la semana muchos informes o pedidos de gente que dice, ya quiero grabar, ¿cuánto está y cómo hago? El cuánto está es un poco más sencillo de sacar si es que sabes el presupuesto, pero el cómo lo hago tiene diversas maneras de hacerlo, ¿no? Como les digo, si no tiene proceso, si no hay una maqueta de preproducción, si no ha trabajado con músicos, si se le va a conseguir músicos, si va a entrar a grabar de frente o si tenemos que hacer una corrección antes de su voz. Un montón de detalles que los músicos, siento que es una obligación de ellos informarse de cómo son los procesos del registro musical. Esto no tiene nada que ver con segmentarlos o disgregarlos, pero así como aprendes un instrumento y tienes la obligación de conocer a tu instrumento para poder expresar tu música, tienes la obligación de conocer los procesos para poder distribuir tu música, para poder protegerla, para poder monetizar con ella, para poder distribuirla mucho más eficazmente. O sea, necesitas saber eso, y la falta de conocimiento hace que a veces muchos de los proyectos se ralenticen, porque alguien a veces viene muy emocionado con su presupuesto y con su canción y quiere entrar a grabar, y uno le explica los procesos y hay un desánimo, tengo que hacer todo esto. Si de verdad lo quiere sacar, lo va a hacer, pero el desconocimiento mismo hace que él no prevea ni su tiempo, ni su plan de trabajo, ni su campaña, y lo único que genera este desconocimiento es que pierdas tiempo. Creo que es lo más importante en una carrera que busca ser constante, ¿no? Por esa parte veo que también y vamos a intentar, o intentamos a veces desde el estudio, dar los tips o facilitar los conocimientos para que las personas o los artistas que quieran grabar sepan cómo tienen que empezar a hacerlo, ¿no? Como tercer punto está el desconocimiento de los procesos de distribución. Esa es la otra parte de la moneda. El estudio de grabación
un estudio de grabación normal, de los que trabajan en el mundo completo, y al igual que los productores, terminan su trabajo el día que te entregan tu máster, ¿no? Te entregan tu pista masterizada, aquí está. Esto es lo que has pagado, aquí está tu canción, listo, muchas gracias, chau, ¿no? Y después el artista, ¿qué hace? Lo primero que se le ocurre al artista, chévere, voy y lo subo a YouTube. Crea un canal de YouTube y lo sube a YouTube o lo sube a SoundCloud. Quiere subirlo a Spotify y a Deezer, pero se ha dado cuenta que necesita un distribuidor musical. No sabe que es un distribuidor musical, así que opta por lo más sencillo. Mi canal de YouTube, lo subo y me quedo sentado esperando que eso sea el hit del momento y me caigan mis miles de dólares a la cuenta que voy a registrar en YouTube, ¿no? El peor error de todos, porque no sabes de los procesos de distribución, no sabes cómo vas a hacer una campaña, cómo redirigir esa música, quién es tu público objetivo, con qué persona tienes que trabajar tu imagen, la activación de tus redes sociales, las reglas de monetización, las leyes de sincronización de temas, ¿no? Licencias de sincronización si es que alguien quiere utilizar tu canción, no sabes los derechos de autor, no estás registrado en una asociación que cumpla por tus derechos, y todo ese mundo que parece muy engorroso. Un artista tiene que saberlo, ojo, no manejarlo, porque para eso hay profesionales, hay obviamente gente que se especializa en guiar tu campaña musical, en guiar tu imagen, tus redes, que también es otro presupuesto que el artista obviamente tiene que sacar, ¿no? Es como que saques un presupuesto nuevamente en una casa solamente entre ladrillos y cemento y dejes de lado todo lo que va a ser pintura, muebles y detalles y decoración. O sea, en realidad lo único que haces cuando grabas tu canción es tener el producto en bruto listo para distribuir. Ahora, el proceso de distribución es otro mundo mucho más grande, tal vez con respecto a métricas y datas específicas. En ese sentido te tiene que ayudar alguien especializado, ahí tienes que buscar otra persona que te ayude a trabajar el proceso. Parece muy engorroso, en realidad sí lo es, pero es como se está moviendo la industria musical hoy en día, porque esa parte de sentarte a esperar que tus números crezcan mágicamente sin tú hacer absolutamente nada, ya pasó de moda. El también aparecer en una red social solamente tocando canciones y esperando que eso sea un boom de la noche a la mañana, hay una sobreoferta de eso realmente, ¿no? Y hoy en día, por la pandemia misma, la gente, la que menos fue tal vez despedida de alguna empresa y quiso recobrar su lado romántico y dijo, voy a comprar ahora sí, me voy a volver músico, por algo han pasado estas cosas. La gente se compró sus interfaces de audio, grabó sus cosas, con la plata que le quedaba subió todo a Spotify, así que ahorita hay una sobreoferta de música entre mal hecha, mal grabada, sin producir, y la música que tú estás soltando. Entonces, ¿cómo el usuario, cómo la gente que te escucha por iTunes, por Spotify, sabe cómo aparecer tu música si está entre toda esta jungla de nuevos proyectos? Eso es distribución musical, tener una estrategia, generar un público, fidelizar a tu gente, estar activo, porque de eso se trata una carrera artística, de exposición, no solo de sentarte y tocar tu guitarra o tu piano. Si quieres hacer eso, obvio, hay una plataforma, está internet, y puede que tengas suerte en la distribución de eso, pero si no quieres confiar solo en la suerte, quieres armarlo bien, necesita el músico aprender de distribución musical, juntarse con personas que distribuyan música, que sepan cómo subir los temas a plataformas digitales, que sepan cuándo va a llegar la monetización, cómo va a llegar la monetización, en qué sentido. Es también trabajo del artista saber esa parte, ¿no? Y como cuarto punto yo pondría que es la poca constancia, y junto a la poca constancia está la falta de las herramientas. Ya no solamente herramientas de lo que les decía de producción, de saber cómo producir o saber cómo distribuir tu música, no. Falta que alguien hizo, no sé, pues 3 canciones o 4 canciones en el 2018 y siente que esas canciones son buenísimas y como el vino se van a hacer mejores cuando pase el tiempo, cuando es todo lo contrario. Mientras una canción más demora en salir, menos posibilidades tiene de encajar con el circuito actual, porque las tendencias musicales cambian, pero en meses, incluso en semanas puedo decir. O sea, si tú escuchas música actual, si son gente que escucha mucha música actual, valga ser latin, reggaetón, trap, se dan cuenta que es totalmente diferente al latin, reggaetón, trap de hace 5 años, porque la música varía pero de una forma gigantesca, y mantener tus temas esperanzado a que esos temas funcionen el día que tú los quieras sacar, pues no va a ocurrir. Es muy difícil de que ocurra, porque la canción simplemente se
se agrieta, ya no cumple los estándares, incluso tú mismo ya no la puedes tocar de la misma manera o cantar de la misma manera y se va desgastando. Entonces, si no hay una constancia de creación musical, muy poco se puede hacer. No porque tengas 5 buenas canciones significa que tu segundo disco va a ser un éxito, nada que ver. Si no haces constancia en escribir, en componer, en hacer, esto no va a pasar, no va a ocurrir una carrera musical fructífera, por decirlo así. Y lo otro es que si no tienes las herramientas musicales, si no sabes, si no te estás acoplando a la forma de hacer música hoy en día, pues vas a quedar relegado. O sea, si tienes el celular y grabas la guitarra y la voz, excelente, es un muy buen comienzo, pero es mejor tener la interfase, es mejor tener el micrófono, es mejor tener los audífonos, es mejor saber manejar un DAW, tener un pequeño control MIDI para que tú puedas explorar por todas las ideas con la música que tienes y no esperar a que venga alguien o a conseguir una banda o a conseguir músicos para que te ayuden a hacer tu música. Entonces ya no ocurre como en los 90 que 5 amigos se juntaban y vamos a hacer una banda y vamos a conquistar el mundo. En realidad ahora puedes conquistar el mundo con tu música, con las herramientas adecuadas, con la constancia adecuada, con la educación musical adecuada, ¿no? En ese sentido siento de que eso le falta a muchos músicos, sobre todo esto es paradójico, pero sobre todo a los mayores, a los músicos que ya hicieron música, empezaron la música hace mucho tiempo y que hoy en día tal vez les cuesta saber cómo funciona un controlador MIDI, cómo funcionan las entradas salidas del monitoreo y todo lo demás, que creo que es una obligación estar actualizándose porque las herramientas de creación musical cambian con los años radicalmente, ¿no? Siento que ahí también hay una pequeña falencia con respecto a los músicos. Como quinto punto, sí considero de que hay aún hoy en día, y creo que no va a cambiar, existe el ego de los artistas, no solo los músicos. Hay mucho ego con respecto a lo que uno crea, con respecto a lo que uno hace, con respecto a lo que uno va a distribuir, y justo cuando su música ya está en plataforma se dan cuenta de que no funciona del todo, de la misma manera, no tienen el alcance que ellos creían, y en vez de pulir sobre sus técnicas, despotrican contra la industria. Que la industria solamente van a publicar a tales artistas, que en las playlists solo salen tales y cuales, en vez de tratar de orientar un poquito más su esfuerzo a diversificar su proyecto, al hacerlo más grande o al educarse musicalmente, ¿no? Porque parece más anecdótico, a veces el ego sobrecae sobre gente que menos educación musical tiene, o al menos que no está buscando educación musical, ¿no? Siente que son los agraciados con el don del canto, con el don de la guitarra, con el don del piano, y piensan que todo lo que tocan y ejecutan es oro, y nada que ver, ¿no? Entonces se dan cuenta en el estudio o cuando alguien trata de corregir sus temas y todo lo demás, que no funciona. El ego es algo que debes de sacarlo, al menos durante el proceso de producción musical es algo que debes dejar de lado completamente, porque el ego no te permite ver posibilidades artísticas, no te permite ver con quién colaborar, no te permite ver cuánto alcance puedes tener, ¿no? En ese sentido, junto a eso de que la gente, bueno, los artistas deberían de bajarle un poquito a su ego en toda la parte de la producción. Incluso yo sugeriría que después, pero ya depende de cada quien, está acotar también que tienen que tener mayor empatía con los otros proyectos, y eso lo veo todos los días aquí. O sea, hay gente que puede tener muchas amistades en proyectos, pero despotrica contra otros proyectos que no le gustan simplemente, o que tienen otro proceso de producción, ¿no? Y critican sus canciones, sus letras y todo lo demás. Uno es libre de dar su opinión, pero otra cosa es que no generes a la fuerza, te vuelvas un antipático sobre todas las propuestas que puedan existir, o todas las propuestas que puedan tal vez beneficiar a tu proyecto, o todas las propuestas que como tú están naciendo en el mismo lugar, en la misma sección, en el mismo país. Uno puede aprender de muchas personas al colaborar, al trabajar, al hacer en conjunto. Eso no quiere decir que porque tú eres un estudiado y trabajas con alguien que recién está aprendiendo, no vas a sacar nada de provecho, y creo que es todo lo contrario, ¿no? La persona más bien ve ese apoyo como algo que puede surgir, y hasta los más grandes artistas ahora hacen colaboraciones. O sea, el mundo latino se apoderó hoy en día de la música porque los artistas anglos, norteamericanos, empezaron a pedir colaboraciones y llevaron al hype toda esa música latina que hoy día está abundando en radios, televisores y redes sociales. Las colaboraciones salvan gigantescamente las carreras musicales, y creo que debería haber mayor empatía entre ciertos artistas para trabajar. Por suerte yo siento que en la ciudad ya eso ha cambiado, o sea, ha variado muchísimo de lo como era antes. Hay más gusto, pero podría ser como que un poco mejor inclusive, ¿no? De buscar nuevas alternativas para salir.
Creo que esas son las cinco problemas, creo que hay más todavía, pero con los 5 que podemos empezar para ahondar y hacer una industria mucho más fluida, mucho más constante, mucho más rica y sobre todo que genere también para los artistas, ¿no? La primera es la educación. Si como artista quieres hacer y no estás invirtiendo en tu educación musical, no va a pasar mucho. En realidad creo que no va a pasar nada. Si no estás invirtiendo en aprender, si quieres ser un buen instrumentista, obviamente en el instrumento, y las redes te ayudan muchísimo a eso, te van a ayudar definitivamente a crecer como artista. Entonces, edúcate en tu instrumento, en tu voz, en producción, en grabación, en distribución musical, porque ahora para todo eso hay cursos. Eso no significa que reemplace una carrera de 4 o 5 años, eso es obvio, pero por lo menos el interés de la persona que quiere vivir de esto es educarse en esto de la manera más correcta, ¿no? Eso lo vería como una primera solución. Inviertan completamente en su educación artística musical. La segunda es la colaboración. Creo que como segundo término, buscar colaborar con las personas, con los músicos, con los artistas, es lo que ahorita está reflotando muchas carreras, y es lo que decía en el otro punto, ¿no? Colabora, trabaja, intégrate entre proyectos. Eso no quiere decir que cambies tu banda por otra persona, nada que ver. Significa que estás diversificando tu proyecto para que que tenga mucho más alcance, que busque otros públicos, que genere con otras personas empatía que tal vez no existía, ¿no? No sé, hacer una colaboración de tu banda de indie folk y hacer una colaboración con una banda de jazz funk podría funcionar bastante bien. O si tú estás trabajando algo latinoamericano y quieres colaborar con algo rock, está muy bien. O sea, vas a conocer nuevos públicos, y cerrar esa puerta creo que está mal, ¿no? Que tú mismo te encierras en una burbuja que ni siquiera sabes si existe, porque no le ves la cara a quien te escucha. Tienes métricas de la edad, pero eso no significa que sepas muy bien quién te escucha y los gustos, así que está muy bien colaborar. Sobre el punto número 3, yo creería que es mucho de la práctica, pero ojo, no es la práctica que nos han vendido de enciérrate en tu cuarto y practica tu guitarra 10 horas al día y no salgas hasta que tus dedos sangren y duelan, y trabaja en audio todo el momento y ponte a mezclar y escuchar música todo el día, todo el rato, y analiza las canciones. No, ese tipo de práctica creo que es muy destructiva, creo que le quita todo el sabor a hacer la música. El trabajo, la disciplina no significa hacer las cosas aburridas, no significa hacer las cosas repetitivas, nada que ver. La disciplina pide que los hábitos sean constantes y no importa si implican cambios. O sea, si antes podías hacer 5 planchas en ejercicio, con la disciplina vas a poder hacer después 30 o 40, entonces ya no es lo mismo y puedes variar de ejercicio. Lo mismo pasa con la música. Tú puedes practicar tu instrumento, trabajar tu voz, aprender producción musical, aprender mezcla, aprender mastering, lo que tú quieras, pero junto con la disciplina y la constancia no significa que abrumes a tu cerebro con mucha información. Lo que necesitas ahí es saber cómo procesar eso que te gusta hacer y especializarte en eso. Porque si tú quieres hacerlo absolutamente todo y ser el músico completo que puede hacer un disco desde la primera idea hasta entregar el mastering, lo podrías hacer. Hay gente que lo logra hacer completamente, pero no sé si disfrutes de todos los procesos de la misma manera. Entonces es preferible practicar especializándote en lo que quieres hacer, porque vale más especializarte en algo que te gusta, paga más especializarte en algo que te gusta que hacerlo todo y no hacerlo del todo bien. Eso sería mi siguiente consejo. Practica muy enfocado a lo que quieres lograr, a los resultados que quieras lograr. Como cuarto, podría sugerir que sea mucho la constancia, pero ya no es la constancia de practicar todo el tiempo, sino la constancia de poder sacar productos musicales. Ya una vez que has terminado de practicar, puedes trabajar productos musicales, estar trabajando en ellos, no estar perdiendo el ritmo muchas veces entre tu primer single que salió y mucho tiempo después sacar el segundo single. Eso ocurre en las bandas, en los solistas, me ocurre incluso a mí, pero eso no significa que no estás trabajando algo nuevo todo el tiempo, no significa que no te estás especializando,
no significa que no estás buscando nuevas alternativas para hacer tu música. Aquí es donde se separa, creo, que la gente que le gusta esto por hobby, que la gente que quiere vivir. La constancia de sacar material, de estar presente, de estar actualizando y moviendo su proyecto, su producto, su empresa musical, ¿no? Entonces va mucho en eso de que tienes que sacar y tienes que hacer tus cosas y tienes que avanzarlas. Como quinto punto es lo que hablábamos en lo anterior, ¿no? Trabajar como una empatía y trabajar con mucho acierto y mucho tino. Y sobre todo, ya no viene la empatía solo de los artistas, y esto es una recomendación para todo aquel que consume música. Empatía quiere decir que estés dispuesto a poder escuchar nuevas opciones musicales, y no importa si estas no pueden gustarte. El hecho de abrirte un poco o de intentar hacerlo ya hace mucho por el artista. Que una escena saque música no te obliga a ti a escuchar la música de manera tajante, ¿no? No porque en Huancayo tenga más de 10 o 15 o 20 bandas nuevas hoy en día, te obliga a ti a consumir música, su música, de esa manera, para nada. Si tú no quieres, no consumes ese tipo de música. Pero sí sería tonto no darle una oportunidad a una banda que sabes que se acerca un poco a tus gustos musicales, no brindarle la oportunidad de poder escuchar, porque te toma un clic, te toma 2 o 3 minutos, te toma los 40 primeros segundos de tu reproducción. Sí sería incluso muy egoísta, ¿no? Y ahora, aparte, eso por un lado, dale una oportunidad a esa música. Si no te gusta, ok, pasa, elimínale tu reproducción y no vuelvas nunca más ahí. Pero dale la oportunidad y te puedes llevar muchas sorpresas. Y la otra parte es que si te gusta la música de tu ciudad, de nada te cuesta compartirla. Nada te cuesta dejar el like, comentar, poner compartir en tus redes. ¿Por qué? Porque uno, es un acceso tan gratuito, muy rápido de hacer, que ayuda y beneficia un montón a las bandas. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas en tu playlist 3 canciones de bandas de Huancayo y las puedas compartir, va a generar más distribución y va a generar, obviamente, regalías a esa banda, si es que están en plataformas digitales como Spotify, iTunes, Deezer, Tidal. Va a generar ese compartir tuyo, unas 4, 5, 6 escuchas, va a generar algo en esas bandas, va a generar mucho hype, va a generar, aparte de ingresos, aunque sea muy cortitos económicamente, va a generar un alzón en la banda, porque vas a decir, pucha, mira, comparten la música que hago y les gusta. Entonces esta empatía no viene tanto ya para los músicos, viene más para su público. Tener una empatía con respecto a la escena que nace, dale una oportunidad, y si te gusta, compártelo, no cuesta nada, es gratuito. Y ayudas, no sabes cuánto, a la gente que hace música, ¿no? Porque vienen hiper motivados aquí al estudio, y no hay nada más bacán que trabajar con alguien muy motivado y muy enfocado. Creo que podría resumir con esos 5 puntos toda la parte de la ayuda a los problemas actuales de la música, ¿no? Al menos un poquito. Invitarlos más que nada al estudio, o bueno, toda la gente que quiera hacer su música, producirla, grabarla, ensayar o comprar, porque también tenemos nuestra sección tienda, tenemos equipos nuevos, tenemos audio pro, tenemos instrumentos y todo lo demás, que puedan escribirnos o simplemente pactar una cita con nosotros. Trabajamos en base a citas. Solamente escríbanos por cualquiera de nuestras redes, cualquier pregunta, incluso que no tenga que ver con un servicio, porque sí ocurrió durante la pandemia que mucha gente nos escribía para saber de los procesos, y nosotros les respondemos con total calma, con total empatía, porque sabemos que todavía hay un desconocimiento de esto, y en lo que podamos ayudar, brutal, ¿no? Nosotros nos sentimos muy felices de eso. Ahora, aparte de esto, invitar a todas las personas que hacen música y que quieren profesionalizar su proyecto, a que busquen a los actores indicados para hacer esto. O sea, obviamente es una inversión, pero vale la pena. Hay muchos más productores musicales, han aparecido nuevos estudios, hay gente que está trabajando cosas y propuestas mucho más interesantes. Búscate alianzas, intenta aprender de la gente, deja atrás esa forma de querer hacerlo todo absolutamente tú, y encuentra con las personas adecuadas un nuevo camino para tu música, ¿no? Ya sea en nuestro estudio, en otro estudio, o tú mismo creando tu propio home studio. La cuestión es que crees y creas mucho también en lo que tú mismo haces, y puedas ayudar a que esta escena siga creciendo poco a poco, ¿no? Eso podría decirles.